Ok, ahí estamos aquí. Les voy a compartir pantalla. Esta es la pantalla para que veamos la presentación. Vamos a ampliar esta parte un momentico. Si va llegando algún compañero, como no alcanzo yo, si le doy presentar, no alcanza. Oh, trabajémoslo así, yo creo mejor. Ahí alcanzan a ver la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, esta es nuestra agenda del día de hoy. Este es nuestro primer encuentro de los dos formales que tenemos organizados, porque los otros, de ser necesario, vienen a ser ya en los espacios de consulta que tenga algún grupo de manera puntual en el desarrollo de las actividades en los grupos que deseen abrir algún espacio para aclarar algunas cosas o algunos aspectos que de pronto le generan algunas inquietudes que vamos a tratar y yo trato siempre de que las actividades sean como lo más claras posible y este encuentro, sobre todo este primer encuentro, nos orienta en las dos primeras actividades y en el siguiente encuentro abordamos las actividades que queden faltando, pues que no alcanzaron a explicarse. Listo. El, este seminario, que más que todo es un curso, no es un seminario en sí mismo, lo que de alguna manera pretende es invitarlos a que ustedes se reconozcan como filósofos y en ese reconocimiento de filósofos es fundamental el ejercicio de la lectura y una lectura constante. Si ustedes ven en todos los cursos que ustedes han estado viendo durante su estudio, es una invitación frecuente a que se acerquen a un montón de filósofos, a un montón de autores, y que obviamente en los cursos nosotros no alcanzamos a hacer esas lecturas. Por ejemplo, si ustedes van a ver historia de la filosofía antigua, hay un montón de autores que ahí simplemente se hace mención de esos autores. Ya queda la invitación para que ustedes en el ejercicio personal y en el compromiso que están asumiendo con la filosofía, esta preparación que ustedes están haciendo, el proceso formativo para adquirir las competencias en profesionales de filosofía, lo lleven ustedes a entrarse en la lectura de todos estos textos. Obviamente, la filosofía siempre está ligada a la historia y nos toca acudir desde la antigüedad y en cada una de sus etapas los autores principales o aquellos autores que en lo personal me generen cierta inquietud, porque no alcanzamos a leer las obras de todos. De pronto alcanzamos a leer algunos resúmenes de algunas obras y otras ya de pronto nos acercamos y las leemos completas. Algunas veces leemos reseñas y las reseñas son las que nos aclaran o nos orientan o nos invitan a que nos acerquemos a alguna de esas obras. Son muchos los filósofos que nosotros dentro de este ejercicio debemos acercarnos. Y de hecho, les va a pasar con toda seguridad que se van a encontrar con algunas personas y le van a preguntar si conoce a tal filósofo y justo le van a preguntar por el filósofo que a usted de pronto no le llamó la atención o como son tantos en el proceso de formación suyo, de pronto no se hizo eco de ese filósofo y entonces ya le pone a uno el reto de acercarse y buscar ese filósofo, porque les digo, son muchos las orientaciones de escritura y de traducciones son muy diversas
entonces estamos nosotros inmersos en medio de un compromiso de lectura que tiene un alto grado de complejidad. De hecho, la filosofía a nivel de producción académica es de las cosas que son un poco complejas de entender, porque uno tiene que estar como que bien sereno, la lectura tiene que ser un poco consciente, porque si no se pierde uno, y sobre todo ubicarse en el autor que uno está leyendo, el estilo de ese autor, la ubicación geográfica del autor, el tiempo en el que escribió el autor, a quién le estaba escribiendo el autor, un montón de elementos que hacen o me permiten a mí entender la obra. Por eso muchas veces nosotros no entendemos, es difícil, terminamos con un dolor de cabeza terrible porque no entendemos algunas obras. Y pasa en filosofía y también pasa en derecho y pasa en medicina y pasa en otros espacios, pero justamente es por eso, porque tenemos que ubicar el contexto. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta para comprender una obra, ¿cierto? Entonces, este curso lo que quiere es recordar algunos de esos elementos que nosotros en nuestra lectura cotidiana debemos tener en cuenta. Eso es lo fundamental. Ya nos metimos, como dicen por ahí, ya nos metimos en esta vaca loca, entonces hay que tratar de sacar adelante todo este proceso con éxito y tratar de que esta lectura no se convierta en algo tedioso, en algo que me genere estrés, porque va a haber lectura académica, que no es lo mismo la lectura académica y la lectura por gusto. La lectura académica es toda la que ustedes tienen, que le exigen ustedes en los cursos y que tienen que dar cuenta de ella y que a lo mejor muchas de esas lecturas a ustedes no les va a gustar y sobre todo como están expuestos a evaluación, a una heteroevaluación, entonces de pronto no es lo mismo que cuando es una lectura a nivel personal que yo elijo, así sea de una hora extremadamente densa que nos encontramos con algún amigo que está leyendo alguna obra y dice: "Hey, ¿usted por qué lee eso?". Porque de alguna manera, a mi juicio, me parece bastante complejo y a lo mejor como que no aporta. También debemos tener en cuenta que dentro del contexto de la filosofía, para otros espacios del saber, no aporta, el saber filosófico no aporta, y es uno de los grandes compromisos y los retos que tiene la filosofía para validar y dar cuenta de que el saber filosófico todavía tiene vigencia. No es algo que no se necesite en la actualidad y que no se pueda validar en el ejercicio profesional, que justamente esta nueva generación, ustedes que hacen parte de las nuevas generaciones de filósofos, tienen esa tarea de dar cuenta de que la filosofía todavía es necesaria para la sociedad. Por eso ustedes están estudiando justamente estos, algunos de pronto en alguna deuda que tenían porque estuvieron en algún otro proceso y quieren cerrar el ciclo porque iniciaron en, en otra parte el estudio de la filosofía y quieren así profesionalmente, no lo necesitan, quieren cerrar ese ciclo para tener pues la satisfacción de haber cumplido todo ese proceso de formación, y porque de todas maneras ya están permeados. Una vez uno entra en esta dinámica de formación de filosofía, mayormente uno quiere como terminar justamente ese proceso que es bien interesante. Otros han comenzado desde cero, llenos de muchas inquietudes y expectativas de ver dónde se ubica el saber filosófico en la actualidad. Recuerden, el saber filosófico dentro de la ciencia, mayormente nosotros lo encontramos en los textos. De ahí el compromiso de leer, aunque podemos sumar ahora en esta dinámica virtual otro tipo de texto, porque también podremos, ahora se dice que, por ejemplo, los videos se conciben también como si fueran documentos
implica cierto análisis que también nosotros debemos tener en cuenta y, en fin, otro montón de cosas que no podemos perder del radar. Listo. Entonces, de aquí la competencia global que tiene el curso apunta a reconocer las particularidades de los textos filosóficos. Listo. Ejercitándonos pues en su análisis, en su comprensión, en la discusión argumentativa, porque justo dentro de cada texto filosófico hay algunas discusiones, y sobre todo cuando los textos, que pasa mucho, que los textos filosóficos, recuerden que la filosofía ahora de pronto es un poco más abierta en el tema del saber, pero la filosofía en algún momento fue de una línea exclusiva como el del grupo de los sabios, de los más intelectuales, porque los demás no eran capaces de entender todo esto. Entonces se escribía para esa élite de sabios, esa élite europea donde solamente ellos eran capaces de entenderse, y a veces el discurso lo hacían más complejo porque se escribían como entre ellos, dándose respuesta a la obra del uno y del otro, porque había de alguna manera ciertas oposiciones cuando ya entraban a las universidades, y algunos tenían seminarios y todo esto, y entraba otro de pronto a reemplazarlo y querían marcar la diferencia. Entonces, no. Sí, sabemos que es una realidad que en los filósofos sí hay muchas rivalidades entre las posturas, entre corrientes, entre tendencias de producción del saber. Por ejemplo, en la filosofía contemporánea, entre la filosofía analítica y la filosofía continental, que básicamente arma como la barra de los filósofos de producción, pues, dado del continente europeo, estos otros, los analíticos que estaban en Inglaterra y otra parte por acá en Estados Unidos, con los aportes de la filosofía pragmática, en fin, toda una cuestión bien interesante ahí. Listo. Que de nosotros debemos estar muy atentos para comprender todos estos detalles en filosofía, nos permiten entender las obras. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ya por acá estaban algunos Entendible, compañeros. pues. Listo. Aquí entraron otros compañeros. Listo. Entonces, como les digo, es una invitación, este curso es una invitación a asumir el compromiso de hacer una lectura consciente y responsable de lo que nosotros hemos vinculado a nuestro proyecto de vida, que es la filosofía. Lecturas del pasado y lecturas del presente, haciendo interpretaciones, haciendo hermenéutica en muchos casos, y, en fin, listo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta? El seminario nos los va a recordar. Listo. Y entre esos elementos que nosotros debemos tener en cuenta, vamos a retomar la presentación. Entre esos elementos que nosotros debemos tener en cuenta, básicamente son estos. Es como el pilar que nosotros, en nuestro desarrollo de acercarnos pues a los saberes, al conocimiento en filosofía, el ejercicio de prelectura, de lectura, que aquí está marcada como relectura, pero es lectura, y que la lectura implica una relectura. Pero venga, yo le quito esta parte de acá para que nos quede el de lectura. Y la poslectura. Listo.
Este es un ejercicio cotidiano de nuestro quehacer en filosofía. Es un compromiso, ¿cierto? Y ese compromiso nos lleva a organizarnos en algunas estrategias. La estrategia de muestreo, la estrategia de predicción, la estrategia de inferencia, la estrategia de autocontrol y las estrategias de autocorrección. Todo va en el ejercicio personal. Recuerden que es ejercicio personal porque yo no siempre estoy al lado de otra persona que me esté diciendo las cosas, sino es el encuentro mío con los autores a través de de la lectura, ¿cierto? Y en la estrategia de muestreo es el acercamiento a todas esas titulaciones que nosotros vemos cuando hacemos la revisión de pronto que estamos en la biblioteca o que se nos da por buscar algunos libros, siempre según nuestros intereses, siempre hacemos como un muestreo, una identificación de algunas obras que nos interesa. Ustedes van, a medida que van avanzando en la formación de cada uno de los cursos, ustedes van identificando algunas obras. De alguna manera, esas obras que ustedes ahí en los cursos simplemente alcanzan a mencionársela cuando le dicen este autor de la época medieval, hablamos de Santo Tomás, entonces las obras de Santo Tomás son estas, ¿cierto? Y ahí algunos les queda como esa idea y algunos puedes que hagan anotación para después acercarse a esas obras, ¿cierto? También está que es una de las estrategias en mi ejercicio de formación y de crecimiento filosófico. Pues, yo voy a hacer una lista de todas las obras que de alguna manera yo voy a leer. Termino la obra, bueno, listo. En este ejercicio termino mi proceso de formación y me queda la tarea de leer 50 obras filosóficas, teniendo en cuenta que eso sería un poquito, pues, ¿cierto? Es poquito porque el compromiso frente a todas estas cantidades de producciones debería ser un poco más acercarnos a toda esa cantidad de discursividad que hay de obras, ¿cierto? Aunque suene un poco exagerado el asunto. Entonces, esa identificación ya me permite hacer una especie de muestreo, teniendo en cuenta que algunas cosas van a jalar más mi interés, porque si mi interés apunta en lo personal a los temas éticos o antropológicos, ontológicos, políticos o económicos también, según mi interés va a ser el acercamiento que voy a tener yo también a la filosofía y la producción que voy a hacer, o los artículos que voy a escribir, o las conferencias en las cuales yo voy a participar, en fin. Porque siempre uno se perfila y se identifica dentro de toda esta gamas y opciones de las disciplinas y corrientes de la filosofía o las escuelas de la filosofía, yo sí me identifico con alguna y esas son las que me abren a mí las puertas para avanzar y acercarme a la cantidad de obras, ¿cierto? Y este es simplemente como ese primer ejercicio en nuestro proceso de formación. Luego viene la estrategia de predicción. Recuerden que esta estrategia de predicción es que muchas veces nosotros cuando nos acercamos a las obras y nosotros hacemos como esa revisión general de las obras, nosotros como que con solamente acercarnos al resumen o al darle como una mirada general o tener en cuenta el autor. Por ejemplo, voy a leer una obra de Marx, yo tengo como una preidea ya del interés de Marx porque lo vi en algún curso, he escuchado noticias, algo, me ubico, entonces ya yo sé, esta obra apunta a esto. De alguna manera ese es el ejercicio de predicción. Cuando uno ve esta obra de Hannah Arendt, mínimo va a hablar va a hacer una reflexión, va a hacer algún aporte, va a abordar algo sobre política, porque ya no nosotros ya como tenemos alguna idea, ya uno como que predice esto va orientado a esto, aunque a veces hay sorpresa. Tenemos una predicción de una obra porque este autor generalmente
trabaja temas ontológicos y después termina abordando, haciendo alguna crítica social un poco más contextualizada que de pronto no me esperaba y me salió de contexto. Yo pensé que iba a ser algo un poco más abstracto y resulta que esta obra de este autor resulta ser muy social, no parece que fuera de él. Y de hecho en los autores también es bien interesante que en filosofía se marca la diferencia de las épocas de los autores, que también nosotros como lectores tenemos que estar bien ubicados porque ellos evolucionan en algunas posturas, entonces el joven Heidegger y el maduro Heidegger, ¿cierto? Entonces siempre hacen una comparación, a veces le sacan tres momentos al joven, al adulto y al mayor, o sea, cuando ya, porque muchos duraron un poquito más de tiempo y las visiones y las producciones tienden a ser diferentes, entonces a veces hacen una marcación. Entonces, que si yo leo las últimas producciones frente a las primeras producciones del autor, de pronto va a haber una gran diferencia que de pronto me confunden, porque como yo vengo hablando de él desde las posturas del manifiesto comunista, hablando de Marx, y después me encuentro yo con alguna otra obra posterior y de pronto flexibiliza alguna de esas posturas y como que dice, ¿es el mismo? ¿Será otro autor? ¿Será que lo escribió otro? Entonces son cositas que nosotros debemos tener en cuenta. Es la visión, o sea, ¿qué hay alrededor del texto? ¿Qué información debo tener yo en cuenta cuando leo una obra? De hecho, siempre cuando leemos una obra tenemos que ubicar este autor quién es, de dónde lo encontramos, tuvo la oportunidad de salir del espacio donde él estaba o todo el tiempo trabajó. Todos esos detalles son importantes cuando nos acercamos a leer una obra de algún autor. La disposición abierta al diálogo y la disposición cerrada que tienen muchos de los filósofos que no tienen ninguna intención colaborativa, ¿cierto? Entonces todo eso sí, importante. Otra estrategia, recuerden que todo este ejercicio de la prelectura, de la lectura y la poslectura está ligada a estrategias personales. Todas estas estrategias, recuerden que son de cada uno de nosotros. La estrategia de muestreo, la estrategia de predicción, porque no todo el mundo, no todos predecimos lo mismo de una obra, porque a lo mejor el que no conoce el autor no tiene idea. En cambio, yo sí he tenido ciertos acercamientos y puedo de alguna manera apuntar de que este autor va a escribir y básicamente sus conclusiones van a apuntar a esto de alguna manera, porque ya sabemos lo que le gusta a este caballero en las lecturas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer de algún personaje. Sabemos, listo, tenemos el presidente de Colombia, sabemos que cuando va a hablar, él va a apuntar, su organización va a ir a esto. En el acercamiento con otra persona que lo conozca no puede predecir de pronto a dónde va a apuntar el discurso o algo así. Listo. Entonces también tenemos las estrategias. La diferencia, obviamente, es todo ese ejercicio de interpretación en la información implícita y explícita. Hay una información que es totalmente explícita y hay otra información que requiere que nosotros conozcamos otros aspectos para poder sacar ciertas conclusiones de la lectura, que si de pronto no conozco o no estoy concentrado, que también influye, hay unas obras, de hecho en estos días escuchaba yo una frase de un pensador español, se me olvida ahora el nombre, que trabaja mucho del tema de, de la filosofía y la economía, donde hacía mención de que era mejor leer una obra 10 veces que 10 obras una sola vez. Cada quien con sus posturas, ¿cierto? Era mejor leer una obra 10 veces que leer 10 obras una sola vez, porque generalmente cuando uno vuelve a hacer la lectura
de la obra le va sacando como más provecho. Es como de alguna manera la tendencia, descubre algunos aspectos que de pronto no se encontraban, aquellos que de pronto hacen las lecturas de textos bíblicos y a veces se acercan en algún momento a ese texto y ese día lo entendieron de una manera y después la leen en otro momento y le dice otro mensaje que justo no le dijo en aquel momento, fue un mensaje de complementación. Así también pasa con las obras de filosofía. Y sobre todo con la cantidad de información que articulan. Recuerden que dentro de los filósofos, sobre todo de la antigüedad, y hasta hace poco eran muy reconocidos por saber un poco de todo. Entonces ellos cuando escribían vinculaban muchísima información y uno tiene que estar como muy atento a todos esos datos para no perderse. De ahí aquella lectura consciente para luego de todas estas estrategias pasar al ejercicio del autocontrol y al ejercicio de la autocorrección. El autocontrol es identificar de alguna manera todos aquellos aspectos que yo debo manejar dentro de las lecturas, de los textos, de todo lo que yo voy a abordar y de ahí el compromiso, listo. Si algunos aspectos no se están haciendo bien, ¿quién tiene que corregirlo? Obviamente, el lector tiene que asumir los compromisos de autocorrección que no le permiten, de pronto, en el ejercicio que está haciendo, que es un ejercicio global que no se tuvo en cuenta dentro de su estrategia, que le está dejando de alguna manera ciertos vacíos, porque a veces leemos alguna obra y nos queda a nosotros como cierta percepción de que nos faltó aprender algo de alguna obra, o cuando hacemos el conversatorio, tenemos la posibilidad de hacer un conversatorio con otros colegas o vamos a alguna conferencia y hacen mención sobre esta obra y uno como que les ve esto que está diciendo, si lo dices ahora, si yo leí la obra y lo leí varias veces, yo no veo en qué parte hace mención sobre esto. O sea, son cosas que también hacen parte de nuestra cotidianidad porque no somos perfectos en este ejercicio y como les digo, las lecturas según el mismo estado anímico en el cual estamos nosotros, la misma disposición de dinámica familiar, social, en fin, todo eso, todas las cosas de alguna manera influyen, hasta el mismo estrés o la intención de la lectura, si es porque tengo que dar una conferencia y me dijeron, no, prepárame una conferencia y tiene que ser ya, y entonces uno arranca sobre presión a hacer el montaje, no es lo mismo que si yo lo hago, hago una lectura un poco más detallada por gusto. Listo, entonces eso quiero que lo tengamos muy presente en este ejercicio, en este acercamiento que vamos a tener a estos contenidos que son orientadores, van a tomar datos, vamos a revisar de una vez cuáles son las actividades que nos van a permitir a nosotros acercarnos al desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta que uno de los elementos fundamentales que las personas que leen obras deben tener siempre presente es y que está articulado a los contenidos son las fichas de lectura. Yo sé que a veces a nosotros nos da pereza, nos da a veces fastidio, pensamos que después yo me acuerdo de eso, pero recuerden, pero lo que no se escribe se olvida. Lo bueno que tienen las fichas de lectura es que en la medida que yo estoy leyendo una obra, me guste o no me guste, yo voy a dejar claro, porque de hecho yo he conocido algunas personas que son extremo disciplinados en las lecturas que hacen. Ellos tienen sus archivos y van, todo lo que leen lo registran y van anotando, pues si queda el compromiso de seguir leyéndolo o definitivamente no les gustó y no les interesa seguirlo andando,
o si les interesa, anotan los aspectos que les gustó porque lo pueden articular los que trabajan en docencia, los que trabajan en comunidad o que trabajan en empresa, hacen algunas anotaciones cuando están leyendo alguna obra, aparte de registrar pues toda la información de dónde se consigue la obra, porque no sé si a usted le ha pasado que han leído algo muy, muy interesante y dice, no, ya, yo coloco tal palabra y lo consigo en internet y después lo va a buscar, voy a buscar tal artículo, y no lo encuentra, le da mil vueltas o encontró el libro o el artículo y yo sé que decía que la misión del hombre era ser feliz y yo quiero esa partecita citarla desde el autor, pero como no logré de pronto anotar en qué página estaba, y me toca, mejor dicho, hacer una lectura desesperada, que ahí sí esa es más compleja, buscando algo que yo sé que está ahí, que yo lo leí y que a veces lo recuerdo de una manera y de pronto como lo recuerdo no está. Puede estar similar, pero así no está y por eso no lo encuentro, aunque a veces coloque algún buscador o algo así. Listo, ¿le ha pasado a ustedes que han leído algo bien interesante y después lo van a buscar y no se acuerdan en qué parte era que estaba? No lo encuentran. Muy seguido me pasa. Sí, varias veces. Sí, profe, muchas veces. No, y sobre todo, ¿sabes qué? Y porque también a uno también le pasa, uno está tarde, está leyendo algo, esto está chévere, mañana continúo ya, pero mañana hago cualquier otra cosa y después cuando lo retomo, ay, ¿dónde qué era lo que era? Dije, ¿por qué no? Y por el regaño interno, ¿por qué no anoté? Antes, recuerde, antes cuando se manejaban, de hecho, los libros físicos, habían muchas personas que rayaban y eso mejor, y las noticas que colocaban. De hecho, muchos intelectuales hacían eso con las obras, o sea, eran como dentro de los libros, hacían fichas de lectura, iban señalando y anotando justamente esa frase ahí, escribían, rayando todo el libro, el libro es mío, igual yo lo rayo. Entonces escribían las anotaciones y que muchas de esas obras, después de algunos filósofos y escritores, se cotizaron en reventa y se volvieron, obviamente, subieron el interés de las personas por tener esas obras con esas anotaciones. De hecho, en estos días estaban como vendiendo unas anotaciones de Gabriel García Márquez. Bueno, ya llegaremos nosotros a ese nivel que de pronto, cuando las noticas de nosotros o los archivos de Excel puedan ser por allá revendidos porque somos personas destacadas dentro de unos siglos. Pues uno nunca sabe. Listo. Entonces vamos ahora a hacer mención sobre los contenidos del curso. El curso tiene 3 elementos de competencia. Listo. Yo creo que ustedes, la mayoría, porque es la primera invitación que se hizo, era que ustedes se acercaran a los contenidos del curso. Entonces, la estructura son 3 elementos de competencia y cada elemento de competencia tiene tres temas que nos vamos a acercar nosotros a las lecturas que se proponen y qué vamos a hacer. Ahora ya les voy a explicar qué vamos a hacer nosotros en cada una de esas actividades para que nosotros las tengamos claros en relación a cada una de los elementos de competencia, que son unidades, ¿cierto? 3 elementos de competencia, cada uno es una unidad. En la primera, identificar las ideas, argumentos y estrategias discursivas que construyen la especialidad de los textos filosóficos. Luego vamos a citar cada uno de los textos filosóficos en el contexto amplio de sentido de la historia, que es una de las tareas de pronto más complejas, y luego porque nos lleva a hacer interpretaciones hermenéuticas de alguna manera en cada uno de estos contextos y modos de lectura de textos filosóficos, ¿cierto? Frente a si hay una intención de identificar el fin de cada una de estas obras, de cada uno de estos escritos, o la intención
de interpretar a lo que le estaba diciendo a cada una de las épocas históricas, ¿cierto? Porque los textos, muchos autores están hablándoles a su gente, a la gente justamente de su época, no están escribiendo a la gente del futuro, que la gente del futuro le saquemos provecho a esos textos, pero mayormente están mandando mensajes. Cuando Aristóteles le escribió al hijo la Ética Nicomaco, era hablándole, dándole un mensaje a esa sociedad de ese momento. Nosotros ahora le hacemos un ejercicio de interpretación y la adaptamos, porque hay unas cosas que para nuestro tiempo de pronto ya no tendrían vigencia, pero en la interpretación que se hace de las obras, entonces se adecúa del mismo concepto de virtudes de aquella época. No, de hecho, nosotros en la actualidad solamente en los espacios académicos utilizamos el concepto de virtud, pero en el aspecto ya social en general no se utiliza ese concepto de virtud. Listo. Y ahí está más o menos el derrotero. Vamos a ver ahora las actividades que vamos a hacer. Esperen, si muevo esta, me bloquea un poco la barra de... Pero un momentico, yo dejo de compartir pantalla y abro por acá el elemento de competencia. Vamos a... Listo. Vamos a la guía de actividades que está en la página de inicio. Ya les comparto nuevamente pantalla. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de leerse una obra dos veces y la segunda vez le parece que fuera una obra distinta a la primera que leyó, la primera vez que la leyó? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? Sí, claro. Pues también que yo voy a tener que empezar como a hacer ese ejercicio de hacer una lectura y relectura, porque yo soy de los que hago la lectura una vez y si de pronto siento la necesidad por algo que no entendí, de pronto sí lo enfoco ahí en eso. Pero bueno, voy a hacer ese ejercicio a ver de leer una vez y volverlo a leer a ver si me da el mismo mensaje la primera y la segunda vez. Claro, de hecho es que recuerde, cada uno de nosotros tiene una estrategia distinta. Y ahí es donde uno aprende. Cada uno tiene una estrategia. Algunos son más rígidos y estrictos, otros son un poco más laxos, que puede ser en extremo laxo, ¿cierto? Pero cada uno utiliza su estrategia. Hay que tratar sí, de ser disciplinado e ir sistematizando, aunque sea en un porcentaje significativo, los libros que nosotros leemos. Por lo menos llevar, tener en cuenta cuáles son las obras y sobre todo en esta línea de formación nuestra del compromiso filosófico, cuáles nosotros no hemos abordado, aunque le digo que a lo mejor uno lee una obra y como la obra no te impactó, porque hay obras que no impactan, no dicen. Entonces, como la mente es selectiva. Entonces la mente en su selección va a recordar solamente aquellas ideas que les consideren valiosas. Y de pronto en alguna parte le menciona a uno algo y dice, no la he leído. Y de pronto, pero ¿cómo que no? Entonces uno tiene que como recapitular. Pero aquellas que te impactaron por alguna cosa, te impactó
lo vas a recordar, ya sea porque no te gustó y dijiste, no, que fue terrible, porque recuerden que uno recuerda las cosas por buenas o por malas. Los que son en punto medio, esas son las que son más propensas a olvidarse. Como yo en los estudiantes en la presencialidad, que cuando uno trabaja con bachillerato, uno recuerda a los estudiantes porque son muy buenos o porque son totalmente indisciplinados, que dicen, no, esos son los primeros nombres que uno se aprende por alguna cosa. Los otros que manejan ahí punto medio, a veces uno hasta se encuentra después con ellos y uno como que no. Pues dice, no, profe, y no, uno no se acuerda. Esas cosas de la vida, pues. Así pasa también con las lecturas de estas cosas. En muchos cursos ustedes han leído un montón de cosas y dentro de un tiempo la mente ya procesó y dijo, esto no me sirve y ya. Y usted puede leer otra vez el artículo o de pronto hasta el libro y usted no se acuerda de que lo leyó, porque en ese momento usted no lo ubicó en su cerebro, no se ubicó, no se guardó, no se archivó, no pasó nada, no le dijo nada en ese momento. De pronto después sí le dice. Listo. Vamos a repasar un poco las actividades. Tenemos la primera, pues, que es el foro de presentación, que está articulado con la actividad diagnóstica. Hay unas preguntas generales ahí que ustedes han contestado, unas preguntas básicas esto es como para propiciar el acercamiento, reconocer que estamos con un grupo de personas y porque la mayoría de las actividades están pensadas o se hace la invitación a que ustedes formen grupos o formen tríos, ¿cierto? Sí, que es lo interesante, pues, del estudio de filosofía como en una investigación, es poder compartir el saber y tener en cuenta las opiniones de los demás. Obvio, si a alguno se le imposibilita el ejercicio de formar grupos, no pasa nada, trabaja de manera individual. Pero sí, el ejercicio de grupo colaborativo es interesante. Listo. No, como les digo, no pasa nada si trabajan de manera individual. Interesante si sí conforman los grupos, ya sean tríos o parejas. Listo. Vamos nosotros. El primer encuentro es el que tenemos ahora. Estas primeras actividades no tienen ponderación en la nota final, así como la evaluación docente, pero todas estas actividades son importantes para que el proceso que hace de la Universidad de Revisión de planes de calidad y todas esas cosas nos permite, pues, identificar en qué podemos nosotros mejorar, aunque creo que la evaluación docente no sé, hasta el momento creo que no tiene ponderación, pero creo que se estaban pensando una estrategia para hacer como el ejercicio de que fuera obligatoria. De hecho, cuando yo estudié la maestría mía, en la universidad donde yo la estudié, cuando terminábamos los cursos, teníamos que hacer la evaluación docente, si el sistema no nos dejaba ver las notas. O sea, si faltaba un docente, eran 6 docentes, o sea, tenías que evaluar los 6 docentes para que te mostrara el resultado final de las notas. Pues estoy poniéndolo pues un ejemplo, pues cada universidad maneja sus cosas. Creo que escuché algo como que van a montar alguna estrategia porque estaba como muy pobre la evaluación docente. Listo, vamos entonces a las actividades que tienen ponderación en la nota final. Yo verifico siempre que estoy acompañado para no sentirme haciendo un monólogo. Entonces, por eso les pregunto de cómo vamos, que si me están escuchando, retomo esta parte. Sí, profe, totalmente. Marco, Sí, profe.
Ok, listo. Luego abrimos el espacio de consultas para que aclaren de pronto alguna inquietud que ustedes tengan. Listo. Bueno, vamos a las actividades. Listo. Entonces, la primera actividad, vamos a esta es la primera actividad, es un informe de lectura tipo decálogo. Este es de, ¿alguno de ustedes ha trabajado conmigo antes o es primera vez que trabajan conmigo? Primera vez, profe. Primera vez. Eso, Bueno, Primera yo vez, me había profe. encontrado con el profesor en el curso de cátedra, bueno, de la doctrina social de la iglesia. sí, qué bueno, listo. Yo generalmente utilizo el estilo de informes, el informe de lectura tipo decálogo, que es muy sencillo. Dentro de la lectura que se hace de la primera unidad, de los dos temas que se proponen en la primera unidad, de todo eso ustedes van a elegir 10 ideas. 10 ideas de las cosas que ustedes leen, van a identificar 10 ideas que les parezcan a ustedes valiosas, que les parezcan interesantes, que le hayan hecho eco de la lectura y que valga la pena de pronto aclarar el por qué a usted le hace eco justamente esa idea. Entonces, en este informe que lleva los aspectos formales que tiene cualquier trabajo escrito, que es la introducción, el desarrollo, que son las 10 ideas, las conclusiones y las referencias, ¿cierto? Entonces, básicamente es identificar la idea, decir el por qué consideran valiosa, porque resaltan esa idea y ya. Y así hacen con cada una de las 10 ideas. Plantean la introducción, en el desarrollo hacen marcación de la idea y por qué es importante cada una de esas ideas y al final hacen una conclusión final general de todo el proceso pues, de aprendizaje, de lectura de esta primera unidad. Ahí les coloqué un video simplemente como de recordatorio por si se van a hacer citaciones de normas APA, entonces para que les recuerden cómo se parafrasea, cómo se cita de manera extensa, cómo se cita corto, en fin, y para que lo tengan en cuenta para otros tipos de ejercicios donde ustedes tengan que aplicar las normas APA. Ese videito es chévere, pues a mí me parece bastante valioso. Listo. Este es el primer trabajo, informe de lectura tipo decálogo, que son identificar 10 ideas entre entre los dos temas de la primera unidad. No quiere decir que 5 de uno y 5 de otra, no necesariamente. Tienen que ser 5 y 5, sino puede que en algunas sean 6 o sean 7 y la otra 3. Todo depende de lo que le haga a ustedes eco frente a otras lecturas que ustedes puedan hacer. Listo, pero no, profe. Nosotros complementamos esto pues, leyendo otros artículos que quisimos leer y vincular, entonces también se vale, desde que esté en relación con el tema y ustedes esa idea sobre esto la llevaron a otro artículo que justo le pareció interesante porque abordaba y explicaba qué era la poslectura y trajeron, entonces obviamente se cita. Ya es una cuestión de práctica, de estudio y estrategia pues, de cada uno de ustedes. Bueno, aquí en esta parte, en la siguiente actividad, la actividad número 4, aquí es donde yo les digo, aquí vamos a hacer, de hecho son dos actividades que piden ficha de lectura y yo les coloco ahí el formato de la ficha de lectura que nosotros vamos a realizar. Lo que recuerden que en la ficha de lectura, como les mencionaba hace un rato, es que en la marcación de toda la información que yo debo registrar de los textos, hay un espacio donde yo voy a resaltar el, el, el beneficio, el porqué o la frase, el cómo puedo utilizar yo este texto, en qué voy a utilizar yo este texto. Es como
lo valioso para que ustedes se habitúen al punto de volverlo cotidiano el utilizar este tipo de fichas, porque como les digo, en filosofía es importante. Y como estamos en seminario de lectura de textos filosóficos, la idea es que reconozcamos. Esta es una propuesta de ficha de lectura. De hecho, hay algunos que la ficha de lectura, eso es un mapa extenso, lleno de informaciones, de datos. Yo organicé una ficha sencilla, ¿cierto? Ustedes a nivel personal, para su compromiso de lectura cotidiana, pueden hacer su montaje ya en el desarrollo profesional, pues pueden hacer sus propias fichas cuando sean docentes y compartirlas con sus estudiantes, en fin, todo lo demás que es chévere todo eso. Listo. Entonces, con base a lo que se propone en este tema y los mismos recursos que tiene esta unidad, se van a hacer las fichas, ¿cierto? Básicamente, registrar los datos me pide que registremos 15 citas textuales, ¿cierto? Y de esas 15 citas la vamos a tratar de ubicar en diferentes textos y hay que darle información de cada uno de esos textos y obviamente hacer la marcación de si traigo una cita y anotar el beneficio del por qué, en qué puedo yo utilizar esta cita que yo traigo de este autor. Es lo que yo le mencionaba justamente, que yo estoy leyendo una obra y leí esta cita, ¿ves? Este texto yo lo puedo utilizar en esta conferencia, o estoy escribiendo este libro cuando yo voy a hacer la explicación sobre la argumentación en Sócrates, por ejemplo, porque voy a escribir algo, esto me sirve. Entonces yo anoto básicamente si resalto algo, en qué lo puedo utilizar y así sucesivamente. Listo. Esos son ejercicios muy prácticos. Listo. Tenemos el segundo encuentro sincrónico. En el segundo encuentro sincrónico vamos a aproximarnos, aunque miren, de alguna manera el siguiente ejercicio de la actividad 5 es también muy similar, que son también fichas de lectura. Por eso que les digo, y aquí, claro que aquí ya no le pido, arriba le pedí, en la anterior le pedí 15, aquí le pido apenas 10. Ahí le reduje, tenía que haber aumentado a 20, ¿cierto? Pero le reduje ahí el nivel. La clave es que yo vea que ustedes saben registrar la información de los textos que leen e identificar de ese texto qué es lo que resalta, de ahí la cita y en qué va a utilizar usted esa cita, y qué se le ocurre utilizar esa cita. Y como están trabajando en grupo, pues ahí se le ocurrirá al grupo. Listo. Desde la misma orientación, obvio que me propone a mí cada una de las unidades que me está diciendo. Entonces trato yo de resaltar ese aspecto que me está indicando el contenido en las citas que yo voy a vincular, como tener en cuenta esos aspectos. Si me está hablando un poco del aspecto hermenéutico, entonces en la anotación de pronto de la cita que yo voy a utilizar, entonces hacer una relación de pronto de indagar, porque estaba leyendo, anoté una cita de Kant, ¿cierto? Y me generó esa cita una curiosidad, entonces la curiosidad que me generó, la tarea que me dejó es indagar el territorio, investigar el territorio donde vivía Kant, ¿cierto? Porque algo me quedó inquietando ahí, entonces me queda esa tarea, entonces yo en en las fichas también registro ese tipo de, de cosas, ¿cierto? Las tareas que le quedan frente a ciertas inquietudes. Después de eso tenemos algo que es muy habitual en, en filosofía, que es la construcción de un ensayo que es sobre la tercera unidad. Ya no es un ensayo, espero que sea bastante crítico, que sea bastante reflexivo frente a los retos que plantea el acercarse pues de manera adecuada y sistemática a la práctica de lectura de textos
Y también pues ahí me pide que justamente relacione por lo menos unas 10 citas textuales o parafraseadas, que no quiere decir que sean de 10 autores distintos, porque puede que yo un autor lo utilice varias veces, ¿cierto? Profe, qué pena. Buenas noches. Yo me voy a retirar porque tengo otro compromiso en otro lado. ¿Usted va a subir la grabación, cierto? Sí, señor. Ok, profe, muchas Tranquilo. gracias. Que esté muy Con bien. mucho gusto. Que estés Ok. muy bien. Listo. Y ya de lo otro hablo en el próximo encuentro, pues, de la evaluación en línea y los demás aspectos para dar este espaciecito, de pronto algunas preguntas y vamos dando cierre también a nuestro primer encuentro. Les doy la palabra a ustedes, no sé si tengan de pronto alguna inquietud. O si no, un saludo al resto de compañeros ya de cierre también puede ser. ¿Cómo vamos? Ven el asunto, ya el asunto está claro. De todas maneras, el espacio ideal para aclarar dudas y las inquietudes que se presenten, obviamente el primer espacio es la plataforma del curso por bandeja de entrada en mensajes. Ahí es bueno utilizar ese recurso para comunicarnos. Listo. El otro, también les tengo ahí el WhatsApp. A veces en la dinámica de estar entre reunión y reunión, a veces se le pasa a uno y reacciona ya tarde al WhatsApp por andar de tanto a reunión en reunión. Pero en la plataforma, como está uno aquí todo el tiempo, es más, de pronto puede ser más rápido. Listo. Ok, profe. Listo, pues entonces muchas gracias. Hablaré entonces en el próximo encuentro de las actividades finales y yo les comparto el video de este encuentro también por si tienen algo que recordar. Vale, una buena noche para todos. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, Listo, Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Profe, feliz Buenas noches a noche, todos. muchas gracias. Buenas noches.